pongan del lugar, así donde están, que siempre nos sorprendemos por ahí de algún país diferente, y presentaciones. si vienen de alguna institución. Dale. Lo que Perfecto. hicimos con Caro, que vi por ahí que se sumó en un curso que dimos la semana pasada, es pedirles también si quieren cuando se renombran, que pongan su nombre, barra, y en dónde trabajan o su institución de pertenencia, y después cuando hablamos también sabemos, pero podemos hacer esa presentación. Excelente. Mientras. Buenísimo. Ahí está. Concordia. Bien. Avisanos, Miles, si sigue habiendo gente en la... Sí, o sea, van apareciendo y los voy sumando, faltan un minuto hasta las 5, si Dale. esperamos un minutito más y después igual seguro se suma gente a medida que Se va vaya sumando pudiendo. más. Sí. Bueno, entonces empezamos nosotros solamente presentándonos a nosotras, a Grow, por aquellas si hay algunas que no nos conocen o llegó directamente de las redes. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Georgina Stico, yo soy cofundadora y directora de Grow. Género y Trabajo, Grow es una organización que trabaja ya hace 8 años en temas de género, interviniendo en distintas instituciones, y también nuestro fin es como ir generando conocimiento en base a nuestra experiencia, ¿no? Trabajamos con instituciones públicas, privadas, en pymes y ONGs muy chiquitas, y en instituciones muchísimo más grandes, y abordamos casi todos los temas que tienen que ver con el género y la transversalización del género dentro de las instituciones. Hoy dentro de Grow me está ayudando a facilitar Milena. Hola. Mile, que es nuestra host. Y en estas, bueno, como saben, desde que empezó el coronavirus empezamos una serie de webinars que tienen que ver con, pues, con género y coronavirus, con el tema de los líderes y las lideresas, las masculinidades, consejos para empleadores, y volvimos en este mes en particular del trabajo a aquellos temas que entendemos que son los que también más en agenda están. Uno tuvo que ver la violencia laboral, que lo vimos el martes pasado, y el tema que no queríamos dejar de tratar, porque evidentemente si hay algo que el coronavirus puso sobre la mesa, sobre todas las cosas, aparte del cuidado, es el tema de la violencia doméstica. Y para esto invitamos a Florencia Llanuccio y a Ana Inés Álvarez de Fundación Avon, para que nos cuenten cómo vienen ellas desde la Fundación trabajando, abordando esta temática, que lo vienen haciendo desde hace muchos años, y en particular una campaña que lanzaron en este contexto. Entonces vamos a hacer una especie de entrevista, ahora igual les vamos a pasar la voz a ellas para que se presenten, y vamos a ir haciendo como un ping-pong de preguntas. Ahí, mira, ahí que está con el audio. Así que si van teniendo algunas dudas, les pedimos que las pongan por el chat, que Mile va a estar como atenta a ver lo que está pasando ahí, y nos vamos dialogando. ¿Les parece bien? Tienen ahí las manitos también, cualquier cosa, ¿eh? Bueno, entonces, dicho esto, Flor y Ana, las dejamos primero que se presenten ustedes, que nos cuenten sobre ustedes y sobre la Fundación Avon. Flor, ¿querés arrancar? No, arrancar. No. Ana Inés Álvarez, ¿Quién sos? buenas tardes. Soy la responsable dentro de la Fundación de la Promesa Avon para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas, y también del premio Fundación Avon. Estoy en Fundación Avon hace más de 4 años, soy trabajadora social de la Universidad de Buenos Aires. Para que tal vez conozcan de dónde vengo, tengo mi vida anterior, como digo, las vidas laborales, ¿no? Trabajé en el sector público durante 12 años, un gran aprendizaje, y también fue una decisión el poder pensar mi aprendizaje dentro de ese sector público en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la responsabilidad social, y ahí me van a encontrar en Fundación. La dejo a Flor que se presente y después les contamos de Fundación. Perfecto, buenísimo. Gracias, Ani. Bueno, mi nombre es Florencia Llanuccio, soy la directora ejecutiva de la Fundación Avon, también en Fundación Avon al mismo tiempo que Ana. Ingresamos juntas a trabajar. Yo antes venía trabajando en Avon, en las áreas de comunicación a ventas, de comunicación digital. Hice un pasaje por varias áreas hasta que me dieron la enorme responsabilidad y también el gran orgullo de liderar el equipo de la Fundación Avon. Estudié periodismo, estudié la licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales, y siempre digo que la universidad me dio conocimientos básicos, pero
realmente donde una aprende muchísimo es cuando puede ingresar en el mercado del trabajo y puede poner en marcha esas pequeñas cosas que te deja la universidad. Y vengo de trabajar en consultorías, en Burson Marsteller, como consultoría de comunicación. En ese momento las consultorías con perspectiva de género creo que casi no existían, y siempre que tengo la oportunidad de hablar con gente que estudia comunicación o que estudia específicamente relaciones públicas, siempre les digo, por favor, métanse, googleen qué quiere decir comunicar con perspectiva de género, y ahí empiecen un recorrido que digamos, es un camino de ida y que debería formar parte de la currícula de muchísimas carreras, por supuesto, pero muy enfocado también en lo que es comunicación. Así que después de Burson tuve el placer de trabajar en L'Oréal, y estaba liderando el capítulo local del Premio L'Oréal UNESCO por la Mujer en la Ciencia, For Women in Science, y que fue como mi primer trabajo en donde podía poner manos a proyectos de impacto social dirigidos a mujeres, pero yo te diría que hasta en ese momento todavía no tenía la mirada real que tengo ahora, gracias al trabajo que venimos desarrollando con todo el equipo de la Fundación Avon. Así que, y después hice un paso pequeño por otra que es una empresa de cosmética que acá no está más, y después ya empecé en Avon trabajando, y es un honor trabajar en una organización que está comprometida con el impacto real hacia las mujeres, y que tiene una fundación que hace 20 años trabaja muy alineada y muy en coherencia con los objetivos y con la misión de la compañía. Así que, bueno, hoy les vamos a traer toda la experiencia en estos contextos con Ana. No sé si, Georgie, querés que contemos un breve detalle de lo que es la fundación para aquellas que no conozcan, y ya. Eso, Sí. tal cual. Un poco lo que es la Fundación Avon, y siempre que hablamos de la Fundación, seguramente muchas de ustedes la conozcan por alguno de los programas que implementamos en nuestro país, pero es una fundación empresaria que hace 20 años empezó a trabajar con lo que era el programa de cáncer de mama, cuando arrancó el móvil Avon Lance, que un camión enorme rosa que hace mamografías gratuitas por todo el país, y se empezó a trabajar con el claro compromiso, y un compromiso sostenido a lo largo de todos los años, de complementar un poco la misión de la compañía, esto de que hablamos de la independencia económica de las mujeres, de trabajar sobre las autonomías de decisiones, de mejorar su calidad de vida, y desde la Fundación Avon nos ocupamos de las temáticas que hoy y hace 20 años más afectan a las mujeres, no solo en Argentina, pero en todo el mundo. Y es por eso que trabajamos con el pilar de promoción de la salud a través de la promesa Avon para ganarle al cáncer de mama, que es lo que les contaba del camión que recorre el país haciendo mamografías, porque en nuestro país tenemos un claro problema de acceso al estudio, el estudio que nos permite la detección temprana del cáncer de mama, y seguimos trabajando mucho también en campañas de concientización, porque muchas de nosotras, a pesar de tener acceso a hacernos la mamografía todos los años, existe un contexto social que nos aleja y nos hace despriorizarnos de hacernos el estudio. Y ya esto tiene que ver con algo que todas conocen. En nuestra agenda, cuántas responsabilidades tenemos en nuestras espaldas, y dentro de esas responsabilidades nuestra salud queda relegada como última. Bueno, desde el programa de cáncer de mama también trabajamos con un enfoque claro en acceso a los derechos, en el uso del tiempo, y cómo esta desigualdad social también nos afecta en el acceso a la salud, aunque a veces a mucha gente nos dice, bueno, pero ¿cómo te va a afectar en hacerte un estudio? Bueno, sí, también nos afecta, y trabajamos en dar visibilidad en ese aspecto. El tercer eje de trabajo, y el segundo por ahí se lo dejo para que Ana lo cuente específicamente, y es nuestro nexo con la temática que hoy nos trae, tiene que ver con el Premio Fundación Avon. Es un programa que tenemos solo acá en Argentina. Existe un módulo de trabajo muy parecido en Brasil a través de lo que se llama el Instituto Avon, y es un programa que trabaja para acompañar e incentivar proyectos de impacto social que están liderados por mujeres hacia mujeres. Este año reformulamos, hasta el año pasado se llamaba Premio Mujeres Solidarias, y este año enfocándonos en que sean proyectos hacia mujeres únicamente, obviamente en base a los ODS, decidimos cambiar el nombre y que se llame Premio Fundación Avon, que hace un par de días cerramos la postulación de este año con 155, ¿estoy bien en el número, Ani?
155 proyectos de mujeres de todo el país, de casi todas las provincias. Nos quedaron 2 o 3 provincias, que eso siempre nos da mucha pena, sin presentar proyectos, y lo que les damos son 5 premios de 200.000 pesos a cada uno de esos proyectos que se presentan a través de la postulación. Y el segundo eje de trabajo, que es un eje que estamos desarrollando en nuestro país hace más de 10 años, y es un compromiso también de Avon en todo el mundo, tiene que ver con la promesa de Avon para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas, que es el programa que está liderando Ana Inés acá en nuestro país, y somos base para Chile y para Uruguay de todos estos programas que les estaba mencionando. Así que, Ani, ahí te hago el pase si querés contar de la promesa. Brevemente, y después ya nos metemos tal vez en lo más cualitativo de lo que hacemos. Esta promesa, como dice Flor, que se llama Promesa, es un programa, está desde el 2008, y lo que trata es de poder tener alguna acción real sobre la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro país o en los países donde está presente. Entendiendo que si bien hay responsabilidades que son indelegables del Estado, ¿sí? Hay responsabilidades que uno no puede negar, hay otros roles que cumplir. Y en esos otros roles que cumplir hay impactos que se pueden generar en torno a modificar esta situación. Trabajamos en 3 ejes, uno tiene que ver con el de concientización. Todos los años desarrollamos campañas de comunicación que generen conversaciones necesarias, digo. No es que todos los años tengo que hacer una campaña que esté buena, tengo que pensar de qué manera con las campañas que desarrollamos generamos conversaciones en ámbitos que apalanquen cambios culturales. Entendemos fuertemente que los cambios culturales son necesarios para poder resolver esta realidad en la que estamos. Tenemos un pilar de asistencia mediante el cual articulamos con organizaciones tanto en lo que tiene que ver con apoyo económico, realizamos apoyo económico a algunas organizaciones, lo hacemos de manera sostenida, por ejemplo, con la Casa del Encuentro, que es la organización de referencia que hace más de 10 años desarrolla el informe de femicidios, el primero que hubo en la Argentina, y trabajamos y apoyamos el sostenimiento del centro de atención, así como otros programas de equipamiento de hogares de protección integral en todo el país, que venimos desarrollando con distintos financiamientos globales, locales, de manera tal de también poder brindar un punto de apoyo en la asistencia directa en el territorio. Y el tercer punto es el de capacitación. También entendemos que tenemos un rol fuerte en la capacitación y en generar, ¿se me escucha mal, gente? Bueno, ahora vamos a hacer desconectar, ¿no? No te escucho, Yor. Yo escucho bien, no sé si bueno, capaz es el internet. Me van avisando y hacemos desconectar, igual tienen prohibido agarrar las redes hasta que yo termine. No, dale tranqui que ahora se escucha bien. Gracias. Ay, no, y lo que les decía es que en este pilar de capacitación asumimos la responsabilidad de poder llevar esta cuestión que tal vez planteamos de cambio cultural y de capacitación que hacemos en las campañas en todos los públicos con los cuales la Fundación interactúa. Y entendiendo que hay públicos hacia afuera, como puede tener que ver con... Perdón, Ana, sí. Para acercarte, es como te moves tanto que la voz se va y se viene poquito, se te escucha bien, claro. Eso es. Es eso. Gracias. Es eso. Yo no me podía desmutear, así que estaba diciéndole, Mile, por favor, déjame hablar, para que le explico cómo. Así que me quedo así, dale. No hay problema. Y en la capacitación lo hacemos a nivel externo, con organizaciones en general, lo hacemos con la fuerza de ventas de Avon, con las revendedoras independientes de Avon, entendiendo que ellas tienen un rol enorme en lo que es la primera escucha y en la asistencia de casos, el primer abordaje que se realiza, y también lo hacemos al interior de Avon, con empleados y empleadas. ¿En qué sentido? Nosotros desarrollamos en el 2017 un protocolo y licencia por violencia de género, que fue el primero en el sector privado, no existían otras experiencias al respecto, donde entendimos que no era solo el desarrollo de la norma lo que necesitábamos, sino una cultura organizacional que acompañe esto. Por lo tanto, asumimos un rol activo en todo lo que es la capacitación de toda la organización. Y cuando les decimos de toda, es de absolutamente toda, volviendo con puntos de contacto reiterados, no es que porque una vez uno hable del tema, sino llevando una conversación sostenida que permita reforzar y también ver en qué cosas tenemos que mejorar respecto del proceso de acompañamiento, de apoyo a aquellas empleadas que pudieran estar viviendo violencia. Entonces, 3 pilares: asistencia, para que los tengan, después si les quieren preguntar, concientización y capacitación, como para que tengan un pantallazo de qué es lo que hacemos desde la promesa. Bueno, buenísimo, y con esto nos das pie para que nos cuenten de una, cómo fue, es decir, cómo pensaron ustedes la campaña que lanzaron en marzo, que me parece súper interesante su historia,
Y justamente les quiero contar a todas, ¿no? Les pedí que contaran un poco antes sobre la fundación para que vean que es una temática que ellas vienen, es decir, trabajando hace muchísimos años. No es que aprovecharon el momento para sacar esta campaña, sino que vienen sensibilizando esto, y siendo muy coherentes como a nivel de 360 de todo el esfuerzo que hace la institución, ¿no? Entonces, en este marco llega el coronavirus, están las medidas de aislamiento, me parece que estaría interesante que nos cuenten en qué momento ustedes se dieron cuenta que era necesario empezar a hablar de este tema, de este contexto. Bueno, creo que fue, nosotros arrancamos el aislamiento, Flor, corregime, una semana antes aproximadamente. Mile, le tenés que sí. Perdón. No sé Mile por tiene qué. el poder y no... No, pero se supone no que tienen que poder desilenciarse. No podemos. Perdón, Nos tenés que habilitar. Así que, Flor, no te desilencies más, porque si nos pasa... Ahí va, sí. Listo. ¿Ahí pudiste? Nosotros arrancamos el aislamiento unos días antes, y ni bien lo arrancamos empezó a ser un tema de conversación, que empezamos a ver que esta situación iba a tener un impacto directo en la situación de violencia intrafamiliar, empezando a encontrarse mucho más tiempo en su hogar, y entendiendo que quienes vivían violencia ya vivían algún tipo de aislamiento previo. ¿Esto qué significa? Digo, aquella mujer que vive violencia en el ámbito intrafamiliar en general ya ha visto mermadas sus relaciones sociales, empieza ya a estar en un proceso de de aislamiento, digo, con todas las palabras, con puntos de contacto muy acotados con el afuera, que eran la puerta del colegio, el consultorio médico donde uno va, donde son lugares que necesariamente llevas a tener que estar. Ahora bien, con el aislamiento social preventivo obligatorio, esos puntos de contacto dejan de estar. Y ahí es donde se prendieron las luces de decir, ¿qué vamos a hacer en este tiempo para estar en contacto con estas mujeres, pudiendo llevar mensajes, y qué vamos a hacer con quienes estén cerca en este tiempo? Y rápidamente, esa misma semana, que fue el aislamiento el 19 de la noche, me acuerdo porque era el cumple de mi hija, se anunció, pero nosotros ya, creo que el martes, habíamos empezado a conversar, de decir, bueno, a ver, si esto se vuelve norma para todo el mundo, las situaciones de violencia van a empezar a escalar, es decir, fue algo, vuelvo a esto que vos dijiste, nosotros ya veníamos trabajando en el tema, y ya sabíamos que quien lo estaba viviendo, esto iba a ser un doble clic que iba a afectar muchísimo más. Y fue ahí que vino el pensar cómo hacíamos para comunicarnos con ella. Creo, Flor, que ese fue como lo que más nos surgió y nos motivó en ese momento. Sí, de alguna manera cuando con el equipo nos reuníamos y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estábamos rearmando nuestro esquema de trabajo primero, porque estábamos todo el equipo trabajando desde casa, con lo que eso significaba, conciliando la familia, los que teníamos hijos e hijas, también con esas tareas, las tareas de cuidado, todo eso sumado a, bueno, cómo rearmamos todo nuestro esquema de trabajo, nuestro esquema de trabajo desde el programa de cáncer de mama, nuestro esquema de trabajo desde el premio, que tuvimos que reacomodar todo, y también cómo priorizar alguno de los 3 ejes de trabajo que estaba mencionando Ana. Nosotros tenemos un eje de trabajo en capacitación, tenemos un eje de trabajo en concientización y el eje de asistencia, y cómo reforzar en donde hoy había o iba a haber más necesidad. Y así fue como nos planteamos lanzar una campaña que en un momento dijimos, bueno, es una campaña, digamos, de contingencia, es una campaña de urgencia que necesitamos activar porque entendíamos que la situación se iba a empeorar con este doble bloqueo, el bloqueo que hablaba Anita, el bloqueo que ya propone el agresor, el violento, con todas sus estrategias de control, y el bloqueo físico que iba a tener esa mujer al estar encerrada las 24 horas. Y así fue como desde Fundación y en conjunto con nuestra agencia, que está bueno también mencionarlo, Vimedia, que es nuestra agencia creativa y nuestra agencia de redes sociales, desarrollamos la campaña Aisladas No Solas, con el objetivo de dar visibilidad a lo que estaba pasando, poner en agenda de los medios, que durante las primeras 3 semanas no se hablaba tanto de la temática, y cuando se empezaba a hablar de los femicidios, se empezaba a hablar de estas situaciones, y tampoco no se hablaba de lo que desde el contexto de esa mujer se puede hacer para ayudarla, o las herramientas o la información que necesita tener esa mujer en ese contexto. Entonces, como campaña nos propusimos el doble objetivo. Por un lado,
es una estrategia de acompañamiento hacia aquella mujer que está en esa situación de aislamiento, con información, con orientación, con el claro mensaje de que estás aislada pero no estás sola, nada de lo que te está pasando es tu culpa y hay una red enorme de personas que está allá afuera para ayudarte. Y después, por otro lado, trabajar sobre todo el contexto de esa mujer que está viviendo esa situación, que hasta ese momento, siempre que hablábamos del contexto, desde la Fundación Avon hablábamos de, bueno, amigos, amigas, familiares, ese grupo querido, tu compañero y tu compañera de trabajo. Y hoy a ese grupo le sumamos, que después se vio digamos, en las semanas como fuimos y empezamos a trabajar, el grupo de vecinos y de vecinas, que hoy por hoy empezamos a oír mucho más a todo ese grupo familiar o a esa pareja que está del otro lado de la pared, y podemos escuchar muchas cosas y también podemos escuchar situaciones de abuso. Y lo que pasa frecuentemente es que las personas no saben cómo acompañar, estas herramientas de primera escucha que antes Anita mencionaba. Entonces, a ese grupo que está ahí y que no sabe qué hacer, y que tiene muchos mitos también, el no me meto, es un tema de ellos, bueno, cómo hacerles saber que es importante y es vital intervenir, y darle las herramientas para que puedan hacer ese acompañamiento de una manera cuidada, cuidándola a ella y también cuidándose al que acompaña. Así que ahí arrancamos con la campaña y diciendo, bueno, vamos a hacer un montón de cosas, organicémonos, y ahí Ana hizo una maratón de vivos, no sé si querés contar la experiencia de los 301.000 vivos No, que hizo Ana. está bueno esto de, era como una estrategia online y offline, como para contarles. ¿Por qué? Sí. Online, una visible y una invisible. Una que tal vez hay gente que se está enterando ahora que éramos nosotras las que estábamos haciéndolo, primero porque tenía un sentido de servicio. En este primer tiempo, así como todos los números, y empezamos a ver que se empezaron a amplificar y a cualificar las vías de contacto que podía tener una mujer, entendiendo que no todas, estando 24/7 con el agresor al lado, podían llamar por teléfono. Empezamos a ver que se habilitaban líneas de WhatsApp, mail, otros puntos de contacto. En paralelo, teníamos que pensar cómo hacíamos que esas vías de contacto salten la barrera del aislamiento para poder llegar. Y esa fue la campaña offline, que fueron las que llamamos recetas salvadoras. Son recetas, en el medio convocamos a cocineras, cada una de su casa. Imagínense esto, cada una de su casa. Nadie se movió a ningún lugar, pidiéndoles que se graben haciendo una receta, que graben un audio, que con la receta, cuando pasaban unos 10 segundos, te decía que te coloques auriculares y empezaba a entregarte mensajes, que uno dice, pero mensajes que te digan, no estás sola, no estás loca, lo que vivís es violencia, son las cosas que probablemente cualquiera de las que acompañamos a mujeres que viven violencia lo harían, y sabemos que es como el primer mensaje para que de repente diga alguien me entiende. Y en segundo lugar, como decía Flor, lo que hacía es entregar información útil de qué tener a mano en caso de tener que salir corriendo, que podían salir y que no estaban violando el aislamiento, que si ya estaban hablando con alguien en la afuera, acuerden a una palabra clave o mandarse la ubicación en caso de emergencia, y al final terminaba con todas estas líneas de contacto tan importantes. ¿Me sigo moviendo? Ahí van, lo pongo por acá por las dudas. ¿Qué es lo que hacía esta campaña? La gente se la compartía como, te comparto recetas para este tiempo de cuarentena. ¿Qué es lo que nos permitió eso? Que muy probablemente el agresor va a dudar de todo lo que ella esté mirando en su teléfono, pero probablemente dude menos de una receta que del audio de Georgie, que seguro que te llena la cabeza, o de tal que te puede estar haciendo pensar. Entonces la idea era poder saltarlo con esa información, que cuando ella la tuviera, pudiera utilizarla de manera tal que le venga bien. Esa fue como la campaña offline, que hicimos correr por todas las vías que podíamos. Pero la online, que es la que cuenta Flor, era, ¿qué le digo al entorno? Porque no sé si les pasa a ustedes, pero todo este proceso de aislamiento, de alguna manera nos hace, obviamente desde otra perspectiva, mirar lo que hacemos, resignificar los lugares en donde estamos, y el lugar de nuestra casa empieza a ser uno, y resignificar incluso los vínculos, de cómo es que se mantienen. Y empezamos a pensar en herramientas de apoyo para amigos, familiares, pero incluso para vecinos y vecinas, que con este mito que Flor traía, que es algo con lo que nos han educado de no meterse, de que es un problema de pareja, que es de dos, que tiene que ver con, de alguna manera, invisibilizar la raíz cultural que tiene la violencia que vivimos hacia las mujeres, tenía que ver con generar conversaciones que nos animen a meternos, pero también a empezar a entender el cómo, de qué manera, que respete la autonomía de la mujer que estaba del otro lado. Entonces, en esas conversaciones en vivo, con periodistas, influencers de temas que no tenían que ver, llevamos a sus redes la conversación de que en este tiempo de aislamiento estaba sucediendo
que había muchas mujeres en una situación de violencia mucho más extrema, y empezamos a dar herramientas para poder conversar y para poder meterse de una manera cuidada en los dos sentidos, propio porque muchas personas tenían miedo por sí mismas, pero al mismo tiempo cuidadas hacia la mujer que lo estaba viviendo, no invasivas. Y la verdad es que la respuesta fue increíble, desde los casos que pudimos retomar a partir de estas conversaciones, desde el acompañamiento real que hicimos a personas que nos llamaban y acompañamos en ese proceso de meterse, digo, que nos preguntaron cómo meterse, para poder hacerlo, hasta contarles de casos que efectivamente acompañamos y que hoy podemos decirle, no estando levantada la cuarentena, que pudieron dejar su hogar. Digo, en todo sentido, cada una de estas cosas cumplió un rol y nada, con mucha creatividad y sin pensar que no podíamos hacer porque estábamos en casa. Hay Un una, detalle. perdón, chicas, Sí. pero me parece interesante que compartan, y volvemos después al caso local, ¿no? La campaña de ustedes tuvo mucho impacto global también, o regional, Sí. y me parece interesante que lo cuenten, porque es algo que, nada, que es decir, que no entiendo yo que no estaba planificado, y la verdad que habla de un nivel de incidencia mucho mayor del que estamos hablando acá. Entonces, Sí. cuéntenlo, compartan algo de esa experiencia también, pues es súper interesante. Sí, cuando arrancamos la campaña y dijimos, bueno, la lanzamos y la lanzamos en lo que nosotros llamamos Grupo de Mercado Sur, Argentina, Chile y Uruguay. Estábamos a punto de, y nos contacta, nosotros ahora como Avon formamos parte del Grupo Naturanco, entonces estamos empezando a generar un montón de sinergias de trabajo con los equipos de Naturanco, con los equipos de Natura y de todas las marcas, en este contexto donde nos tenemos que conocer vía Zoom o vía Teams. Así que empezamos a armar equipo con el equipo de Natura, y fue así en donde la campaña Aisladas No Solas pasó a ser no solo una campaña que desarrollaba Avon y Fundación Avon, sino que era una campaña que contaba con el acompañamiento de Natura, dos marcas icónicas que el mundo las ve como marcas contrarias, pero que frente a esta temática, y como parte de un mismo grupo, nos articulamos y unimos y potenciamos todo ese impacto que podemos tener en y en todas las redes de mujeres con las cuales estamos interactuando para llevar este mensaje de Aisladas No Solas. Si uno ve Aisladas No Solas, en todas las redes de Avon y de Fundación Avon en todo el mundo, y también lo ve en las redes de Natura, con los mismos mensajes pero con los colores de Natura. Y eso fue como un primer dedo arriba de poder entender que como marcas tenemos una misma misión y mismos objetivos, y que cuando se trata de trabajar una temática de violencia y de derechos humanos que sufrimos las mujeres todos los días, y más en contexto de pandemia, no existen barreras comerciales y vamos y nos agarramos de la mano. Y el primer envión que tuvimos fue trabajarlo a nivel LATAM, porque este contacto con el que veníamos trabajando es de Natura, de Sabina Zafora, que seguramente ustedes la conocen. Ella es la gerente de sustentabilidad de LATAM. Entonces lo que hicimos fue, bueno, asumir un rol que no tenemos de LATAM, y dijimos, bueno, esta campaña tiene que ir a Colombia, esta campaña tiene que ir a Brasil, esta campaña tiene que ir a México, Perú, Ecuador, bueno, hay un montón más de países en donde fuimos desarrollando la campaña. Y en un momento dijimos, nos olvidamos de Global, tenemos que hablar con Global, que es nuestro líder y que es el que de alguna manera nos dice, bueno, vamos por este lado, vamos por este otro. Lo que pasa es que como mercado, Argentina, y me sumaría también a Brasil, somos dos oficinas de Avon y de la Fundación Avon que somos pioneras en el desarrollo de programas respecto a la temática de violencia de género. Entonces somos mandadas y preferimos pedir disculpas y no pedir permiso, porque a veces esos permisos en las corporaciones te demoran muchísimo. Y ahí fue donde levantamos la mano y dijimos, Global, estamos haciendo esto. En ese momento Global había pensado una campaña que decía Behind the Doors, detrás de las puertas, ¿no, Ani? Era ese el nombre, vos te acordás más que yo. Detrás de las puertas, y le dijimos, miren, estamos trabajando este concepto de Aisladas No Solas, Isolated Not Alone, y entramos en conversaciones, y ahí fue donde el Avon globalmente adoptó nuestro eje de trabajo, adoptó nuestra estrategia, les encantó todo el abordaje, cómo lo veníamos desarrollando, y ahí fue donde entró el Grupo Naturanco a nivel global, y dijeron, todas las marcas del Grupo Naturanco son todas marcas que tienen muchísimo trabajo de activación de temas sociales, de impacto social, son marcas, digamos, que están todo el tiempo desarrollando campañas de activismo en las diferentes temáticas en las cuales más tenemos credenciales. Y obviamente que Avon era la marca dentro de todo ese grupo
que tenía el liderazgo y era pionera en el trabajo de la temática de violencia de género. Así fue como todo el grupo Natura & Co, que incluye The Body Shop, Aesop, que es una marca que acá en Argentina no está, y Natura, asumieron la campaña y dijeron, la hacemos como grupo de mercado. Y ahí fue donde nos embarcamos en que una campaña que pensamos acá en Buenos Aires, con Bimedia y con el equipo que acá les abra, más Esteban y Camila de comunicación, llegó a todo el mundo. Y lo bueno de esta mirada global, que a veces uno puede pensar, y con Anita cada vez que global nos dice, bueno, asumimos la campaña de ustedes, decimos, nos van a retrasar todo, y siempre pasa que te retrasan porque tienen que ponerse de acuerdo todos los globales. Al final del camino siempre es positivo, porque el mensaje Aisladas No Solas y toda la estrategia de comunicación y de visibilización y de poner en agenda la importancia de estar alertas, de acompañar a las mujeres, de priorizar los servicios de asistencia que estaban colapsados no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, Avon desde Global lo pudo activar y asumió un compromiso más. Digamos, fuimos un pasito más. Y eso es ahí en donde decimos, bueno, a veces nos puede dar bronca que nos demoren las campañas, porque nos las demoraron una semana cuando entró Global, pero eso hizo que Avon en todo el mundo asuma la responsabilidad de tomar la campaña, pero también de decir, es necesario priorizar los servicios de asistencia, porque están colapsados, los 0800, los hogares, los shelters, como se digan, los hogares de protección integral. Fue por eso que en todo el mundo, el Grupo Natura & Co lanzó una carta enunciando y convocando a todos los estados y a las organizaciones a priorizar estas redes de ayuda. Y a partir de esa carta, en donde se ponía especial foco en la importancia de darle prioridad y, digamos, decir que son esenciales y son urgentes estos servicios de asistencia, es que se pudo realizar y concretar una donación de $1 millón en todo el mundo para asistir a los hogares. Entonces, con algo que por ahí empieza como una campaña de concientización, termina siendo una campaña también de advocacy, de decir y de activar en las necesidades reales que tenemos en cada uno de los países. Así que para nosotras y para el equipo, al principio fue agarrarnos la cabeza de decir, uy, Global toma la campaña, nos las va a demorar, y después dijimos, bueno, a veces una pequeña demora trae consigo un beneficio, y fue el también de poder traer plata a cada uno de los países en inversiones en ONGs que estaban trabajando con mujeres en situación de asistencia. Y acá lo estamos haciendo con 2 organizaciones, la Casa del Encuentro y Asociación Conciencia, que Ani, si quiere, puede contar, así le paso la voz y hizo. No, digo, es esto, en el medio de todo esto fue el desarrollo de la campaña y el trabajo con las organizaciones en formular y en poder hacer llegar fondos en este momento, porque también tiene que ver con esta cuestión de efectivamente estar dando respuestas en este tiempo. Con Conciencia estamos continuando un programa que habíamos arrancado años anteriores de equipamiento de hogares, donde vamos a estar haciendo equipamiento básico y también de artículos de primera necesidad para hogares de protección integral que estén administrados por sociedad civil. Entendiendo que sociedad civil es la que hoy más está sintiendo el impacto de esta crisis, como nos pasa en el hogar a cada una de las personas, entiendo que los estados es más fácil que tomen crédito. No es lo mismo sociedad civil, o sea que estamos arrancando el proceso ya con los fondos en Argentina, ya están, fue realmente tiempo récord la gestión, estamos, esto que les decíamos, de que tratamos de, en este tiempo, ver cómo siguen viviendo nuestros 3 ejes de trabajo, para que ustedes se den una idea. En este tiempo, que era algo que le contábamos a Georgina y Emile en la semana, nosotros no dejamos afuera el pilar de capacitación. A quienes trabajan en el tema y han estado frente a auditorios saben que hacerlo así vía Zoom o vía una plataforma es difícil cuando trabajas temas que querés ver la cara del otro lado, porque sabés que estás moviendo mucho. Nosotros no dejamos de capacitar a todos estos públicos que yo les marcaba antes respecto de violencia y primera escucha, entendiendo que era el momento en el que más lo teníamos que reforzar. Y venimos llevando adelante entrenamientos a empleados y empleadas de Avon de manera virtual, de 2 horas de duración. Digo, no estamos hablando de media hora, lo hacemos por cumplir. Venimos haciendo procesos donde trabajamos y donde posteriormente vamos haciendo seguimiento con cualquiera que lo pueda necesitar. Lo hacemos también con la red de revendedoras independientes, ya tal vez ahí en plataformas mucho más accesibles, más públicas, como puede ser un Facebook Live, con una llegada y una interacción, donde también trabajamos herramientas de capacitación. Ahí Camila preguntaba si trabajábamos incluso con herramientas con quienes niegan la violencia o les cuesta verlo. Justamente es un poco el encuadre.
cómo se hace un acompañamiento teniendo en cuenta el lugar de donde está también partiendo ella y nosotros teniendo en cuenta. Y la verdad es que cuando vamos terminando estas capacitaciones, nos damos cuenta que son herramientas con las que mucha gente no cuenta, o piensa que le pasa a otra, o que yo nada puedo hacer. El tema es que a veces pensamos que el hacer es ir y tomar decisiones por ella. Entonces, todo este encuadre de Aisladas No Solas tiene que ver con entender la problemática, poder comprenderla, poder ver también cuál es el punto de apoyo que brinda el afuera, y entender la centralidad que tiene, no en contra de la autonomía, pero entender que hay un rol que hay que saber llevarlo adelante, incluso con quien no la ve. Va a ser más largo, va a requerir de mucha más paciencia, de algo todavía mucho más a medida. Pero esta campaña dejó a las claras, y creo que cuando terminemos de evaluar todos los puntos, de que el trabajar con el entorno es clave. Un entorno que empieza a meterse en el tema de violencia de una manera mucho más cualitativa. ¿Cuánto tiempo nos mostraron campañas de mujeres con el ojo negro? ¿Cuánto tiempo nos hablaron que esa era la violencia doméstica? Hace un tiempo yo tuve un llamado en la fundación de una señora que me dice: hola, la señora del librito, le hace la revendedora independiente Avon, me dijo que usted me podía ayudar. Yo no tenía idea con quién estaba hablando. Por un lado dije, los entrenamientos sirvieron para algo, es decir, esto. Pero por otro lado, ella me pregunta acto seguido si se puede separar. Yo quedé, ¿no? Digo, no sabía ni con quién hablaba. Me dice, porque yo vivo violencia, pero de la otra, no de la que pega. Yo no salgo de mi casa, no tengo amigas, digo, no manejo dinero. Todo esto que en general no nos muestran en esa cualificación de la violencia doméstica. La violencia sexual que viven las mujeres dentro del hogar, que en general nos han dicho, bueno, si te casaste, tenés que cumplirle. ¿Dónde está el consentimiento? Entonces, hay cualitativamente mucho a trabajar que nos hace comprender distinto. Y cuando comprendemos distinto, acompañamos distinto. Bueno, esa es un poco la idea. Sumar una campaña que tiene una pauta audiovisual, pero sumar mucha conversación, en vivos de Instagram o en capacitaciones. Sí, en la estrategia que mencionaba Anita, hicimos un mapeo de, bueno, ¿a quién más queremos contactar con Aisladas No Solas? Que por ella estamos contactándolo, pero queremos reforzar esto que mencionaba Cami, que ahora si querés le hacemos un repaso, porque ella nos está preguntando cuáles son esas herramientas para acompañar, y parte de la campaña también da un punteo que es breve, pero es clarísimo de cómo hacerlos. Y lo que hicimos fue mapear y decir, bueno, ¿a quién de nuestra cadena de valor, para darle estrategia y para darle coherencia a lo que siempre venimos haciendo, y que tenga impacto real en todas esas mujeres, con quién tenemos que seguir generando esas conversaciones? Porque los vivos de Instagram nos iban a dar la posibilidad de conectarnos con gente con la que nunca estábamos hablando, pero tenemos una red enorme de grupos de interés y de grupos de conexión de Avon y de la Fundación Avon, con los que venimos trabajando hace bastante en estas capacitaciones. Y ahí entran el grupo de voluntarias de la Fundación Avon, que emprendedoras en 160 localidades de todo el país, que ellas levantaron la mano y dijeron, yo quiero ser difusora de las temáticas de la Fundación Avon, quiero saber cómo acompañar a una mujer en una situación de violencia, quiero saber qué hacer frente al cáncer de mama, quiero encontrar a todas las mujeres solidarias. Bueno, ellas son esas revendedoras que reciben una capacitación mucho más específica y mucho más, digamos, más frecuentemente, pero que dijimos, tenemos que volver a hacer un repaso con todas ellas de estas herramientas de primera escucha. Trabajamos también con todos los asociados. Nosotros tenemos el protocolo que decía Ana. Bueno, dijimos, para los asociados y para las asociadas tiene que estar clarísimo que el protocolo sigue vigente, que el protocolo no se toma, de la misma manera que la violencia no se toma cuarentena, el protocolo, porque estemos en nuestras casas, tampoco se toma cuarentena, y estamos hoy más que nunca también recibiendo llamados de mujeres y del contexto, que era siempre algo que decíamos, tenemos que trabajarlo porque son esas personas que nos van a conectar con la mujer para poder ayudarla. Y seguimos trabajando con todos los asociados y las asociadas de Avon en estos conceptos del protocolo, pero en cómo ayudar a una persona en situación de violencia. Y dijimos, bueno, nos tenemos que seguir saliendo. Nos empezaron a llamar un montón de organizaciones que sabían que habíamos aplicado un protocolo, que vieron que estábamos con Aisladas No Solas, y se vieron en la urgencia de decir, tengo a mis asociadas que estaban por ahí viviendo una situación de violencia, mis empleadas, pero digo asociadas porque es el modo en que le decimos en la fundación. Tengo a mi empleada que por ahí podía llegar a estar viviendo una situación, y ahora está 24 horas.
¿qué hago? De repente se transforma en una política de urgencia que tienen que empezar a implementar. Y ahí fue donde lanzamos un webinar específico sobre, bueno, cómo implementar un protocolo. El protocolo puede ser implementado a pesar de que estamos haciendo aislamiento. Son políticas que se pueden implementar cuando hay decisión de todas las partes y cuando hay un conocimiento y cuando se trabaja en alianza con organizaciones que sepan de la temática, como hicimos nosotras mismas con el protocolo. Y seguimos trabajamos con otros países, trabajamos con asociadas y asociadas de Avon de otros países, porque sabíamos que era necesario llevar el conocimiento, con gerentes zonales, con los grupos que trabajan todo el día en la calle, que hoy no están en la calle, pero siguen en contacto a través de las redes, con Natura, empezamos a entrenar a los equipos de ventas de Natura. Entonces, esta campaña no tiene que ver únicamente con lo que ponemos en las redes, sino en cómo seguimos generando esos espacios en donde la gente tiene que incorporar estas herramientas que sirven para complementar su trabajo, que sirven para ayudar a la vecina, que sirven para ayudar a alguien de su familia, y que entendemos que son temáticas necesarias de abordar, que son muy incómodas y que son necesarias. Y ahí vino, después de que empezamos a lanzar la campaña y que hicimos 300.000 vivos, 300.000 Facebook Live, que me acuerdo que hubo una, no sé si era una revendedora Avon o una persona que estaba en uno de los vivos que dijo, en un momento cuando Ana explica cómo acompañar, dice, hice todo al revés. Dice, hice todo al revés, no lo puedo creer. Bueno, lo normal es que se haga todo al revés. Entonces, ahí estamos desde Fundación Avon para revertir lo hice todo al revés y decir, lo hice bien, acompañé y tuvo un buen efecto. Y en el medio de la campaña, nos tocaron la puerta desde el equipo de Movistar, porque estaban empezando a trabajar una campaña que se llama Sonidos, una campaña que se integró perfectamente a lo que era Aisladas No Solas, en donde nosotras veníamos trabajando el concepto de la importancia de que los vecinos y que las vecinas intervengan en estas situaciones, y justo estábamos entrando en contacto con el equipo de ciudad y nos decían que las consultas a las líneas de orientación y de ayuda, había un 50% de personas que eran vecinos y vecinas, y a nosotras también nos estaba pasando esto, que nos consultaban más que nunca personas que no conocían a esa mujer que estaba sufriendo y que la escuchabas de que estaba viviendo una situación de abuso y de violencia, pero que igual la querían ayudar. Y ahí incorporamos el concepto de que lejos de ese estereotipo también machista, de que la vecina es chusma y es metida, es que tenemos que ser metidas, tenemos que ser vecinos y vecinas metidas, e intervenir en esas situaciones de violencia, porque tenemos la posibilidad de ayudar a esa mujer o de hacerle saber que no está sola, y que en el momento que ella lo necesite estamos ahí para acompañarla. Y ahí fue donde, incorporándose a Aisladas No Solas, se incorporó el spot de Movistar, que es un spot buenísimo. Si no lo vieron, después se los podemos compartir, que habla de sonidos, y habla de esto, de lo que hoy estamos escuchando, y de cómo tenemos que intervenir en esas situaciones de violencia. Las interrumpo un ratito nomás, ¿eh? Es un placer escucharlas con todo lo que, nada, es, la verdad, un placer. Es sumamente interesante porque aparte, una de las cosas que nosotros venimos trabajando desde Grow tiene que ver como con la corresponsabilidad de las instituciones en Exacto. abordar distintas temáticas que hacen a la desigualdad de género. Y el caso de ustedes nos parecía como clave y como la verdad, como ejemplo en cómo abordar algo como muy a conciencia, ¿no? Como dicen ustedes, es decir, fue la campaña que hicieron online, fue toda la concientización que hicieron también adentro de la empresa, pensando, ¿no? Es decir, también en los empleados y las empleadas, y pensando después en todo el entorno y todo el contexto en el cual ustedes tienen incidencia, que son a todas aquellas personas, a todas las empleadas y a todas las socias que trabajan con ustedes. Entonces me parecía como un claro ejemplo de cómo una institución puede tomar una temática e incidir directamente, ¿no? Y generar un cambio, y como dice Ana, que sé que le encanta, esto de generar nuevos diálogos y nuevas conversaciones, ¿no? De abrir estos temas. Nosotras vimos en las empresas que el tema de violencia laboral, que quizás hoy en el 2020, al principio del año, era el tema primordial, que era el tema que salía, que era el tema que se iba a trabajar, que venían todas las empresas que no tenían protocolos iban a tener protocolos. Bueno, vino la cuarentena, bajó de prioridad, pero sí subió de prioridad el tema de violencia doméstica. Hay algo que nosotros vimos, que por ahí, eso se los consulto a ustedes y también lo ven de esta manera, que estaba rondando, ¿no? Como uno hace un protocolo de violencia laboral, bueno, y también sumo la violencia doméstica, pero no había, es decir, había como cierto temor todavía a asumir el tema o abordarlo.
es como, digo, hoy hay dos realidades, Georgie. Hoy lo doméstico es nuestro lugar de trabajo. Digo, a quienes hacemos teletrabajo, hay como una primera definición. Entonces, lo doméstico se volvió algo de lo cual te tenés que ocupar. Pero al mismo tiempo había como una separación muy tajante, ¿no? Que creo que tiene que ver con entender qué es la violencia hacia las mujeres y qué es la violencia de género. Que tiene que ver con incluso como lo enmarca nuestra ley, que la violencia hacia las mujeres es por nuestra posición social, que sucede en muchos ámbitos. Entonces creo que también cuando llegan las empresas a veces llegan como por una punta, ¿no? Bueno, pero yo voy a ver doméstica o yo voy a ver laboral. Y la verdad es que la violencia hacia las mujeres, cuando uno la aborda, lo recomendable, si hay alguien que lo esté trabajando en organizaciones, es mirarla en el 360, como la violencia que afecta a las mujeres en todos los ámbitos. A veces como que da miedo y si yo parto un pedacito y me puedo ocupar de este, después voy al otro. Digo, si no trabajo fuertemente con esa organización, el entender por qué sucede la violencia, difícilmente después puedo trabajarla acotada en un ámbito. Entonces, hoy por hoy, tal vez lo que más emerge es la parte doméstica, pero yo creo que hay que seguir trabajando mucho en entender la violencia hacia las mujeres, fundamentalmente como dentro de un marco cultural en el que estamos, y que podemos ver distintos ámbitos en los cuales se va manifestando, y que de acuerdo a tal vez a las prioridades podemos ir diciendo, bueno, voy a empezar ocupándome, pero si no entiendo que lo que vivimos no es por lo que hacemos, sino por lo que somos, y si no podemos hacer que la organización lo vea de esa manera, esa compartimentarlo, de alguna manera nos pone ya el techo de lo que se puede. Y la verdad es que cuando vos lo vas transitando, y lo transitas de manera tal de entender más el 360, más que el techo, te abre la puerta para todo. A nosotros, las conversaciones, a partir del protocolo y la licencia, nos abrió conversaciones de todo tipo, ¿no? Porque vos empezás a vincular muy claramente que la violencia es la expresión de la desigualdad. Si vos entendés eso, empezás a trabajar políticas todo va haciendo que pueda subsistir y abriendo. Vos sabés que me gustan nuevos diálogos porque creo fuertemente en que quien está del otro lado entienda mi punto de vista, o lo disienta o vaya construyendo un proceso sensible de ir entendiendo el porqué. Siempre cuando vamos hacia algo tenemos que entender por qué. Si no, cuando llegamos adelante, ¿yo por qué estaba haciendo esto? Ah, tenía que, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tenía que cambiar? Y tiene un fin último tan grande que tiene que ver con la equidad, que efectivamente lo tenemos que poner, pero generalmente no entras por la equidad. No entras por ese, entras tal vez por emergentes. Bueno, hoy por hoy, el hablar de violencia doméstica puede ser la excusa, pero hay que plantear que esta violencia que vivimos, ponemos un pie en la calle, y hoy bajó el acoso callejero porque no estamos con un pie en la calle. Digo, pero aumentó la doméstica, aumentó la violencia digital, porque estamos mucho más aumentó la violencia institucional, y en este tiempo que nos estamos quedando, las brechas están aumentando. Entonces, creo que hoy es la excusa, pero quienes demos la conversación nunca perdamos de vista el 360 de todo esto, en esa conversación, porque ahí es donde vamos a poder trabajar a pleno y decir, bueno, sí, hoy pude esto. Yo le decía otro día que hay que ser coherentes, pero no ser coherentes porque todo lo que hago está bien, ser coherentes sabiendo que lo que estoy haciendo y qué desafíos me quedan. Es un poco eso, ¿no? Y todo el tiempo ir viendo para llegar a más y mejor, digo, porque es llegar a más en tanto mujeres no vivan violencia, es llegar a más en tanto varones se sumen a la conversación, es llegar a más, digo, y hay que verlo, y lleva mucho cuerpo, mucho escuchar, mucho animarse, porque en las capacitaciones yo no les puedo explicar el miedo que tenía yo. Yo hago esto siempre, pero me pusieron una pantalla delante y me morí de miedo. Y hoy les digo que viene siendo fantástica la experiencia, porque nos tuvimos que reinventar, seguimos creyendo que valía la pena, y eso se nota. Eso se nota cuando lo haces en la evolución que viene después. Nadie con una encuesta anónima tiene por qué evaluarte bien. Si no quieres, te hace tonta. Y las devoluciones anónimas y personales, y las conversaciones que vinieron después. Esas conversaciones de determinada compañera que empezaron a darse cuenta que estaba mal, y el poder hoy estar hablando con otros países de Avon para que atraviesen estas conversaciones, digo, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Perfecto. Chicas, una consulta. Hay una pregunta que dice si tienen el webinar, tienen este webinar grabado, el de la implementación del protocolo.
ese que mencionaron. Si está Esteban, nuestro compañero, se grabó mal. Estamos evaluando hacerlo de nuevo. Ah, bueno. Porque nos llegaron varias consultas de si lo íbamos a volver a hacer. O sea que... Vamos a hacer un bis del webinar, porque y ahí me quedé pensando en algo que vos decías de la corresponsabilidad, Georgie. Nosotros como organización creemos muchísimo en la corresponsabilidad de las organizaciones privadas, por el impacto que tienen, por los presupuestos, por el impacto que tienen sobre las comunidades en las que operan, por el impacto que tienen sobre sus empleados y sobre sus empleadas. Y no tiene que ver con que nosotras como Fundación Avon, que somos la Fundación Empresaria de Avon, venimos desarrollando el programa de violencia de género y por eso hacemos todo, sino, o sea, tenemos esa ventaja de ya venir trabajando la temática y hay un montón de camino que lo venimos allanando. Pero sí, pero siempre que trabajamos la temática y siempre que convocamos a otras organizaciones a entrar a entender la importancia de incorporar políticas y incorporar estas miradas, no tienen que ver con un programa de responsabilidad social ni con un programa de impacto social en comunidades fuera de la organización. Tiene que ver con que vos como organización de base tenés que incorporar la mirada de género, tenés que incorporar la mirada de inclusividad, de diversidad, y entender que frente a esas poblaciones que forman parte de tus equipos de trabajo, tenés que trabajar en políticas para solucionar los problemas que ellos están teniendo, porque tenés que trabajarlo de la misma manera que tenés políticas de bienestar, sobre políticas de licencia, políticas de soft landing, todas las políticas de flexibilidad laboral, tenés que incorporar políticas que entiendan lo que les pasa a tus asociados y asociadas adentro o empleados dentro de la compañía y también afuera. Y las políticas sobre violencia de género, la perspectiva de género, empiezan como una política y empiezan como digamos, como algo duro en un intranet, pero después, cuando empezás a trabajarlo desde el punto de vista, desde la capacitación, de los diálogos que decía Ana, de las conversaciones, empieza a permear y es necesario que permee sobre cada una de las decisiones que tomamos. Empezamos la cuarentena y creo que esto lo charlamos con Georgie. Y las organizaciones no creo que lo que primero hayan pensado era cómo iban a hacer con todas aquellas asociadas con hijos que seguramente no estaban pudiendo conciliar su tiempo en el hogar, y que se les iba a hacer cuesta arriba más que nunca, y se nos está haciendo cuesta arriba, y yo soy parte de esas mujeres que tienen hijos en casa, y a veces nos sentimos que estamos haciendo malabares. Entonces, cuando hablamos de políticas con perspectiva de género, que hablen sobre estas situaciones de desigualdad que decía Ana, permea en todo, es como no despertar, o como dicen las compañeras de la Casa del Encuentro, es como ponerse unas gafas violetas, y en ese momento tu mirada cambia hacia todo, porque empezás a ver esas desigualdades que están metidas en cada una de esas pequeñas conductas y pequeñas situaciones que forman parte de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de las organizaciones privadas, las invitamos a que sí tienen que tener este tipo de políticas, que tienen que incorporar esta mirada, porque es necesario y porque es urgente, y porque se están perdiendo de ayudar y de generar cambios sostenibles dentro de sus organizaciones que después va para afuera. Hay una cosa que para mí es clave, que es esto que yo decía que hay responsabilidades cuando arranqué que son indelegables del Estado y hay otras que tenemos. Cuando uno lo puede contar porque lo pasó, cuando tu lugar de trabajo entiende que tu afuera también es parte de la realidad que vivís todos los días, y te dice, te voy a acompañar si vos tenés que ir a hacer la denuncia, si tenés que ir al psicólogo, si tenés que ir al grupo de mujeres, si tenés que hacer todo esto para salir, tu fuente de trabajo sigue firme, te vamos a acompañar, vamos a estar ahí, no te voy a pedir que hagas ninguna denuncia para darte el tiempo, te voy a derivar y te voy a articular con una organización para que lo hagas. Ese punto de apoyo que puede cumplir una empresa privada es tan fuerte en el proceso de salida que a veces no tomamos dimensión de qué impacto podemos estar teniendo en que muchas mujeres no vivan violencia. Pensemos si todos los lugares de trabajo entendieran, que vuelve a lo mismo, la violencia doméstica no es un problema entre dos, la violencia hacia las mujeres es un problema que vivimos por esta asimetría en la que estamos, y asumimos un rol en cambiarlo. Tan sencillo, pero al mismo tiempo que te genera esta ingeniería de conversaciones, cambia la vida, pero cambia la vida y hace que alguien pueda salir de una situación, entendiendo procesos autónomos, entendiendo procesos singulares. Para nosotras creo que es una de las cosas que más nos motivó ver en los casos que efectivamente empezaron a llegar y se los pudo acompañar. Cada caso fue un traje a medida, pero para ese traje a medida necesitamos que toda la organización funcione, cumple un rol, sepa cómo cumplirlo, no se desespere. Y así es como vamos haciendo
haciendo todo. En esas conversaciones es que salen las campañas, en esas conversaciones es que salen las capacitaciones, tratando todo el tiempo de ir mirando, haciendo esa mirada sensible 360. Nunca miramos algo de un lado. Si lo miramos de este lado, por la duda lo miramos del otro, que nos complique un montón. Pero queremos básicamente que esa es la manera. Oh, buenísimo, chicas, escucharlas. Sé que se estamos acercando la hora, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, que la escriba por el chat, mientras tanto. Había Dale, la pregunta Flor. de Cami, Georgie, que no la quiero dejar sin responder. Y por, sí. Ani, te challengeo a que lo puedas decir en... ¿Cuánto nos queda? ¿5 minutos? No, sí, pero no vamos a cortar, no te preocupes. Sí, bueno, que lo puedas decir brevemente, el acompañar. ¿Cómo acompañar con aquellos casos donde efectivamente ya no lo ve? Hay uno de los entrenamientos que es en primera escucha. La primera escucha en términos de saber identificar signos que ya me pueden dar la pauta de que está viviendo violencia. Pero en esa primera escucha lo que también hay que ver es dónde está parada esa mujer. ¿Tenés quien no registra de ninguna manera? ¿Tenés quien empieza en su relato a esbozar cosas que tal vez la hacen sentir incómoda, pero no te está ni pidiendo ayuda, sino que te lo está relatando? Lo atomizo en 3, podríamos armar un montón más, pero tenés quien proactivamente te cuenta que lo está viviendo. En los 3 casos es posible hacer una primera escucha, hacer un primer acompañar. Y hay uno primero que tiene que ver con el tema de la visibilidad de la violencia. ¿Qué significa esto? En general, quien no la ve, muy probablemente, en el proceso cuando la ha vivido, nunca ha habido ninguna intervención de otro o de otra que haya dicho, che, ¿qué pasa? Digo, hay mucha violencia más, en todos los ámbitos, pero vamos a usar el doméstico, que está totalmente aceptada. Che, vos callate la boca que no sabés. ¿Qué vas a estudiar vos? ¿Cuántas veces escuchamos eso en una mesa? ¿Cuántas veces lo escuchamos frente a alguien que conocemos? Ahora les pregunto, ¿alguna vez dijeron algo? ¿Alguna vez, no les hablo de que le hayan pegado a alguien delante de ustedes, porque calculo que habrán accionado muy probablemente, pero cuando vimos eso, ¿dijimos algo? Y tal vez no solo a él. Ponele que a él no me anima a decirle, che, no le hables así. Ponele que me dio miedo, vamos a poner 1000 razones, 1000 excusas. Pero le mandaste un mensaje después a ella diciéndole, che, me quedé mal con eso, ¿vos estás bien? Ese sencillo momento hizo visible que algo ahí no estaba bueno. Probablemente la manera en que vos se lo manifestaste a ella, cuidado, preguntándole si, ¿qué le pareció? No poniendo cara de qué terrible, hizo que ella se quede como diciendo, che, algo acá no estuvo bien, yo no lo veo. Pero esos abordajes que son muy micro, pero que empiezan a devolver que lo que vemos no nos gusta, de una manera no invasiva, que no juzga, que de repente más que a mí me parece que está mal, yo le pregunto cómo estás vos con eso. ¿Cuántas veces nos preguntan cómo estamos con eso y cuántas veces nos dicen qué tenemos que hacer? Hacer la primera escucha y el acompañamiento, más a quienes no lo ven, tiene que ver con esa pregunta frente a determinadas situaciones o relatos donde no juzgamos, pero le hacemos saber que algo nos hizo ruido y queremos saber cómo está. Y cuando nos devuelven, no, todo bien, yo digo, bueno, listo, respeto esa respuesta. Probablemente a la vez 20 que yo le pregunte, en algún momento le va a caer la ficha. Y a la primera persona que va a ir a buscar, es a la que se dio cuenta. Es a la que en esos momentos tan cotidianos, tan recurrentes, alguien le puso palabra. Y eso no pasa. Entonces, nosotros lo trabajamos mucho con la revendedora independiente Avon, que dicen, voy un montón de veces a la casa y no sé si decirle o no decirle. Y cuando de repente te cuentan, ¿podés creer que al final me pidió ayuda? Me dice, hice la primera escucha, tal cual. Muchas veces le pregunté a Ana y me llega ese mensaje. Y al final me dice, ¿dónde puedo ir en tal zona? Y ahí, ¿qué hizo esa revendedora? Averiguó cuál era el área de la mujer, políticas de género, organización que había en su territorio, y lo que hice fue vincularlas, no fue hacer de trabajadora social, de psicóloga. E hizo una primera salida. Entonces, el proceso de incluso con el que no tiene que ver con el proceso de visibilización y de aprender a meterse, que es lo que trabajamos en Aisladas, de una manera mucho más paciente, donde la que tiene que trabajar su paciencia es una, pero no dejar de lado la constancia y el ver qué le produce lo que yo pregunto, y el manejar mucho el no juzgar. Es un proceso súper lento, pero con... Manejar el enojo, Ani, que vos lo decís. Manejar el enojo, yo les digo siempre que se anoten, yo cuando me la hago me lo voy a tatuar, quien se enoja pierde. Entonces me miran todos, cuando explico el círculo de la violencia, el proceso cíclico que tiene la violencia, les digo, quien se enoja pierde. Y me miran todos como diciendo, ¿esta piba qué le pasó? Claro, les digo,
lo más probable, que un proceso de salida de la violencia son aproximaciones sucesivas, es María La Paz, un paso adelante, dos para atrás, pero son aproximaciones sucesivas. Si vos te enojás, pero vos sabés que va a volver, si todo te dice que lo más probable es que vuelva, y vos le decís, no te ayudo más, lo que va a pasar es que ella no te va a volver a buscar. Ahora bien, si vos te enojas puertas adentro, si vos le decís, mira, puedo no estar de acuerdo con lo que estás decidiendo, pero yo estoy acá para cuando vos quieras, estoy generando y estoy cambiando lo que habitualmente pasa, que es que nos enojamos con otra persona porque no hace lo que yo creo que tiene que hacer. Es aprender a acompañar trayectorias singulares y empezar a fortalecer la autonomía que ella perdió por ese vínculo violento. Entonces, si queremos apuntalar, tenemos que trabajar los procesos de fortalecimiento de la autonomía, primero trabajando nosotras cómo lo vamos a hacer. Es clave. Bueno, eso trabajamos en los entrenamientos, con asociados, con empleados y empleadas, con revendedoras, ahora con todos los empleados de Natura, con todo lo que se les ocurra, hacemos ese proceso. Para mí es como saber hacer RCP. Si cada una supiera cómo hacer en esos casos, ¿ustedes elegirían no meterse? Digo, si vos, y el RCP también, de acuerdo a la situación, tenés que ver, ¿elegirías no hacer sabiendo que con un preguntarle cómo estás, podés estar haciendo un cambio enorme a toda la gente que la critica, le dice que es una tonta, que por qué no se va? Es cambiar el foco. Hacer la primera escucha implica involucrarse activamente de una manera que te cuide y la cuide. Y la verdad es que, por lo menos los resultados en base a lo que nosotros hacemos, son siempre positivos. Digo, siempre positivos. La verdad es que antes de venir a esta webinar, 10 minutos antes llamaron, es decir, articulamos un caso que salió de una capacitación de la semana pasada. Digo, es así, persona que pasa por el entrenamiento, persona que se vuelve activa en el proceso de hacer la primera escucha. Me parece importantísimo. No digo esto nada más, ahora te dejo, Flor, pero me parece importantísimo esto que dijiste, que al menos a mí me resonó un montón, de que, es decir, no solo aprendes a hacerlo, sino que te da una herramienta para involucrarte, ¿no? Porque muchas veces uno no se involucra porque no sabe qué hacer, o no sabe cómo hacerlo, no quiere equivocarse, y bueno, no hace nada en eso, ¿no? Y te quedas mal. Entonces me parece súper interesante, porque es como que tiene, sí, de todas maneras tiene dos canales, ¿no? De apoyo. Es decir, uno te da la energía suficiente también para ahora, sé que tengo que decir qué es lo correcto de lo que, y cómo tengo que escuchar, y nada, eso me parece importantísimo. Flor. Sí. Sí, no, yo un poco para complementar lo que decía Ani respecto de las herramientas de primera escucha, que algunas recomendaciones ella las dijo al principio, es que en estas situaciones de aislamiento lo que además recomendamos es, ella te haya dicho no, que está pasando por esa situación, estar en recurrente contacto con esa mujer, escribirle, mandarle un WhatsApp, preguntarle cómo está, cómo le fue con los chicos, con la cocina, si está trabajando, lo que sea, de manera tal de que ella sepa que vos estás ahí, y también romper con la tensión violenta que propone ese agresor y ella estando las 24 horas con él. Establecer códigos, si ella ya te contó que está pasando por una situación, establecer un código de SOS, digamos, si vos necesitas ayuda inminente, mándame por WhatsApp tu ubicación, mándame que necesitas ir a la peluquería, que las canas ya forman parte de tu vida y que parece que no se van más, un código en el cual vos, como amiga, como externa, sepas que ella está pidiendo ayuda y vos poder acudir a los servicios de ayuda, que ella sepa que tiene que tener a mano, en el caso de que ella tenga que salir por una emergencia, documentos de ella, documentos de los chicos, la sube, algún medicamento, algo que ella pueda agarrar de manera rápida y automática y que esté al alcance para que ella pueda salir. Lo que dijo Anita, en cuarentena se puede romper el aislamiento si estás pasando una situación de violencia, y no tiene que ser una situación de violencia inminente porque él te esté golpeando. Si vos ya no soportás más esa situación de violencia, tenés el derecho a salir y buscar los dispositivos de ayuda del Estado, del gobierno de la localidad en el que vos estés. Y siempre tener a mano 911, 144, existe el WhatsApp, que estaba funcionando, Ani, el WhatsApp, o estaba funcionando más el WhatsApp que el 144, ¿no? Ahora... No pueden, es mucho más fácil chatear que hacer una llamada. La línea de WhatsApp de 144, compartírsela, capaz que ella necesita a veces charlar, compartírselo como un contacto que sea la peluquería de María, y que ella pueda tenerlo, y en el caso de que ustedes ya tengan conversaciones con ella por WhatsApp,
pedirle que por favor borre todo, porque el violento controla muchísimo todo lo que ella habla, conversa, lo que puede llegar a postear hasta en redes sociales. Entonces, tener esta serie de consejos que nosotras complementamos a lo que siempre venimos diciendo. Y hoy a la mañana del equipo de Natura nos compartieron un video que a mí me puso la piel de gallina, es como que mi mañana fue como media turbia después de ese video, de una llamada, un Zoom como el que estamos compartiendo ahora, entre 4 personas. Se incorpora la última persona a la llamada, lo cuento brevemente, estaba toda maquillada, toda así como arreglada, y le empiezan a decir, oh, que está todo en portugués, le decían, ay, ¿cómo estás? ¿Que te arreglaste? ¿Qué sé yo? Y ella, no, bueno, tenía ganas, estaba todo el día en pijama, ya que quería ponerme un poco de lápiz labial, y la veías con una carita media triste, y por atrás veías a su pareja, como que mira, se sienta en el sillón y está como tomando una bebida, a las 10 de la mañana. Y una de las compañeras, la vez que ella empieza a mirar, la mira así como con detenimiento, porque la ve, la nota, que algo le estaba pasando mal. Y te muestran como que tienen un chat. Ella le pregunta, hola, ¿cómo estás? Y no ves más de eso. Y a los 10 minutos de la llamada suena el teléfono, esta persona le pide a su jefa que la espere 2 minutos, porque estaba la llamada, ella se levanta, atiende, y le dice a su pareja, te llegó un paquete, vas a buscarlo. Y él dice, no, pero yo no pedí ningún paquete, que qué sé yo. Entonces el tipo se levanta y va a buscar el paquete. En el momento en que ella cierra la puerta, la amiga que estaba atenta le dice, ya mismo cerrá la puerta, y fíjate si está viendo la policía. Y en ese momento la chica se desarma en un llanto porque estaba viviendo una situación de violencia. Y te muestran esos 10 minutos antes como en el chat ella le dice a su compañera que necesitaba ayuda, que él la había golpeado. Y cómo la amiga acciona frente a esa intervención que nosotros decimos. Es genial, yo lo cuento y es como que se me vuela la cabeza. Es muy bueno y es muy gráfico de lo que nosotras trabajamos. Por supuesto que esta es una situación, digamos, armada y, digamos, muy efectivista en la resolución del caso. No todos los casos son así, a veces requieren mucho más tiempo, mucha más paciencia, como decía Anita, pero cómo tenemos que estar atentos y atentas a lo que le puede estar pasando a una compañera es fundamental. Y siempre ofrecer ayuda, sin señalar con el dedo y decirle, ¿estás bien? No te vi muy bien en la llamada, lo que decía Ani hace 2 minutos. Así que después les compartimos el video que lo hizo una ONG de Brasil. Muy bueno, muy bueno. No, buenísimo. Aparte porque te muestra cómo hoy, esto que vos decías también, Flor, antes, ¿no? De la posibilidad que uno tiene de mirar, habla de lo que decía Ana, de la empatía, de prestar atención, ¿no? Es decir, como que cierra un poco todo. Es decir, por un lado, la institución que todavía no lo hace, me parece que sirve un video como este también para entender el impacto que puede tener si se mete, ¿no? Si lo trabaja, si lo habla, si comienza a hablar con estos diálogos, porque también ya el hecho de hablarlos entiendo que lo que hace es facilitar o entender cuando alguien le dice, che, ¿estás bien? De por dónde viene todo esto, ¿no? Así que bueno, ya son 3:10, 3:11, nos queda un montón por hablar, pero prefiero que nos queden cosas para hablar. Yo quería agradecerles, si les voy a dejar un ratito para que cierren, si quieren decir algo más, obviamente, agradecerles a todas las que participaron hoy, a todas las que pregunten todos los materiales que las chicas comentaron, si nos pueden pasar, se los vamos a pasar todas por mail. Obviamente también vamos, si ustedes nos dan el ok, vamos a pasarle los contactos a Flor y Ana para que cuando hagan un nuevo webinar sobre este tema, nosotros también lo vamos a difundir, pero se los avisen, porque me parece es como súper interesante participar de eso y conocerlo. Acá dice Lucía Salinas, la necesidad del compromiso y la implicancia, fundamental trabajo a diario, gracias por sus experiencias para capacitarnos y estar atentas. Así que bueno, chicas, las dejo a ustedes ahora para que se despidan. Igual vamos a seguir hablando de esto, la vamos a volver a invitar y a ir viendo como otras aristas de cómo trabajar este tema, porque la verdad que es súper interesante escucharlos y toda la experiencia que tienen ustedes es súper valiosa. Así que desde ya les digo mil gracias por estar acá. No, yo tal vez, y la dejo a Flor al final, es la importancia de dejar de verlo como un problema privado, ¿no? Y de tal vez llevarnos esa conversación para empezar a verlo como una cuestión que nos afecta, y que lo que está viviendo cada una no es una cuestión singular, empezar a ver los distintos roles, ¿no? Vimos el rol que puede tener una empresa, el rol que podemos tener nosotros cada una de manera individual,
empezar a llevar esas conversaciones, porque cambia, es decir, genera un quiebre tan importante, y es la oportunidad de salida de un montón, y animarse a hacer. Yo el otro día cuando daba una capacitación, uno de los varones terminó y me dice, todo mal, me dice, estoy viendo el listado y dice, todo mal, pero me voy tan contento, y cuando alguien después de una capacitación en violencia, que yo siempre me toca el tema patada, me dice, me voy como en otro lugar, efectivamente estamos logrando dejar de verlo como eso que me sobrecarga, para ver como en algo donde puedo tener un rol que puedo efectivamente ayudar a que cambie la realidad de tantas personas, de a una, de a varias en una organización. Pero yo creo que rescatar derrumbar el no te metas. Digo, si nosotros en este tiempo podemos trabajar en desarmar el no te metas, creo que tenemos gran parte, y el no te metas se lo podemos llevar a un montón de temas, ¿no? Digo, porque en general meternos fue decirle a la otra persona qué hacer. Y que se queden con esta pregunta. ¿Cuántas veces le preguntamos qué era lo que quería, qué era lo que necesitaba y qué era lo que sentía? Creo que con ese encuadre vamos a poder tener y pensarnos como personas, como organizaciones, en cambios muy a largo plazo. Genial, Ani. Bueno, y por último, bueno, les vamos a compartir todo lo que mencionamos, se los vamos a mandar a Mile y a Georgie para que ustedes lo tengan por mail. También en las redes de la Fundación Avon Argentina está toda la campaña para que la puedan ver en detalle, y en el canal de YouTube están parte de los videos que mencionaba Anita de recetas, y ahora estamos por lanzar un video, pero de maquillaje, como un tutorial de maquillaje, de cuidado de la piel, en realidad, no de maquillaje, de cuidado de la piel, para seguir renovando el mensaje, pero para seguir dando estos mensajes y este acompañamiento a todas las mujeres. Y tal vez proponerles que esta conversación y todo lo que les contamos en este momento no quede nada más acá, y generar un efecto multiplicador, y que le cuenten a alguna persona, a alguna compañera de trabajo, a alguna amiga, todo esto que conversamos, y que les compartan la importancia de involucrarnos, de ser metidas, en el buen sentido, de ser metidas cariñosas, y de estar acompañando o estar atentas a una situación de alguna persona de nuestro entorno a la cual podemos ayudar. Y por supuesto desde sus lugares de trabajo, de su injerencia, empujar estas temáticas que son fundamentales. A veces parecemos que somos las únicas, pero una vez que sembramos esa semillita digamos, de interés, primero puede ser un interés y después ya forma parte de un compromiso, estamos haciendo un montón por un montón de personas. Así que las y los invito a compartir lo que hoy charlamos con alguien de su entorno para generar este efecto multiplicador de estos mensajes que son tan importantes y tan necesarios, y obviamente agradecerles por compartir esta hora y 15 minutos con nosotras. Nos encanta hablar, como se dieron cuenta, la dejamos a casi que no te dejamos hablar, Georgie, somos unas maleducadas. No importa, no era el objetivo escucharme a mí, sino solamente estar acá facilitándolas, pero no, un placer escucharlas, chicas. Un horror, pero nos gusta, o sea, asumimos con mucha responsabilidad nuestro trabajo, y nos gusta hablar mucho también. Así que bueno. No, chicas, de verdad, un placer, como dice, la verdad que, bueno, después les vamos a hacer llegar también los chats, porque son súper lindos, pero una de las cosas que realmente lo sentimos, y la gente lo está diciendo acá, es lo cálido que fue, así que un placer escucharlas, y muchísimas gracias. El primero de muchos, que sea el primero de muchos. Por supuesto. Bueno, buenas tardes, disfruten. Chao. Adiós. Adiós.